Estamos ahora mismo en el Parque del Mirador del Calvario. Este pueblo es manchego, la Alhambra. No la Alhambra de Granada, es Alhambra de La Mancha. ¿Vale? Desde aquí se divisa la Sierra de Alhambra con su inconfundible morrón y el nuevo parque eólico allí al fondo, no sé si lo apreciáis. San Carlos del Valle, que está por el otro lado. La Solana, que es esa carretera que va por allí. Si vamos a la contra, iremos a las lagunas de Ruidera, que están más o menos a unos 30 kilómetros. ¿Vale? Por detrás, hacia el otro lado, tenemos la Calera y el Lobillo, que ahora os lo enseño. Está justamente en esa dirección. Sitio precioso en el que suelen venir aquí a tomar el fresco. Os aconsejo una pequeña visita en este pequeño pueblo. La patrona de aquí, muy importante, que lo vemos allí hacia esa sierra, de Nuestra Señora de Fátima, ¿vale? Donde se celebran las romerías, y un cerro testigo vilanero, donde se asienta un importante yacimiento de bronce manchego. Aquí la principal cantera que había era de piedra moliz, una piedra importante en época romana también, donde se hacían los afilados de las armas y demás. Y bueno, una historia que más adelante os contaré acerca de ello. Bueno, espero que os haya gustado. El parque, por último, lo irriga una fuente de leones preciosa donde lo haya, ¿vale? Una preciosa fuente. En la parte hacia la Solana tenemos la cruz celta, muy importante, representativa de la época. Esta ha sido puesta hace poquito, ¿vale? Es en bronce. Si nos disponemos hacia esta carretera, estaban los antiguos lavaderos. A ver si se ven por aquí los antiguos lavaderos, por ahí. Vale, muy importantes. Ahí se va hacia la Calera y el Lobillo, que son unas aldeitas pequeñitas. Y ya ves, Alhambra es muy chiquitito en cuanto a ciudad, pero tiene una extensión y superficie muy grande. Daré todos los datos en la descripción. Mirad, aquí se observan bien los antiguos lavaderos. A ver si lo cojo bien, ahí. Aquí el cultivo principal es la oliva y la uva, como veis, aunque últimamente se están instalando árboles del pistacho. Bueno, pues como veis aquí, unas vistas increíbles. He bajado para enseñaros de cerca la cruz que se ve desde la carretera. Esta está puesta recientemente, es de la Orden de Santiago. Os daré también descripción en el vídeo. Y nada, quería eso, que mostraros un poquito un sitio de los que procedo. Luego otra cosa importante que os quería decir, aquí hay mucha, como lo he dicho, una cantera y hay mucha piedra moliza. Un ejemplo, puedes ir caminando que te vas encontrando de piedra. Con esto afilaban antiguamente, y lo siguen haciendo,
porque muchas de las estructuras, por ejemplo arcos del ayuntamiento, están hechos con esta piedra moliz, y se ve como la gente cuando va a visitar el ayuntamiento, que luego lo mostraré, se ven todas las incisiones de cuando pasaban las navajitas y demás. Si nos remontaba a época romana, era una piedra importante porque era una piedra que se podía exportar. Hacían comercio con ella, pero es que están en todos los sitios. Tenemos por todas las partes, por donde camines, tenemos ese tipo de piedra. Luego en los arcos del ayuntamiento lo enseñaré. Y este es el caminito que sube al Calvario, a lo que os he enseñado antes. Bueno, pues aquí tenemos la piedra moliz. Como veis es una piedrecita muy finita. Veis que hace como brillantitos. Eso es lo que hace verdaderamente que se afile las piezas. Es una pequeña muestra, no la estoy afilando, ¿ves? Suelta un polvito muy fino con esos brillantes que son lo que verdaderamente afila. Es muy porosa también, coge el agua fácilmente. Yo las dejo lisitas, pues quien quiera una se la puedo dar personalmente. Me lo decís en comentarios y os puedo proporcionar alguna. Son muy finitas y muy a la vez rugositas, ¿veis? Mirad el polvito, Y luego visto desde abajo, de donde hemos estado haciendo las vistas, este camino, que si lo seguimos, llega hasta la ermita donde se hace la romería de Nuestra Señora de Fátima. Todo ese caminito, por allí, unos 3 kilómetros más o menos, Y esta es la iglesia de San Bartolomé. ¿Qué, Rosana? La iglesia del siglo XIII. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos la iglesia de San Bartolomé, con la Virgen de Fátima ahí en el patrona. Que todo el interior de la iglesia es posterior a la guerra civil, porque cuando se produjo la guerra civil la asaltaron y la quemaron y la utilizaron como almacén. Entonces todo lo que, cuando la decidieron reconstruirla, todo el interior ya es posterior a la guerra civil. ¿Y esto, Rosana, qué hay aquí? Esto era un aljibe. Esto por eso está así. Ah. Esto era un aljibe. Y la han protegido. Claro. Aquí vemos el aljibe con algunas de las piedras. Y durante muchos años el torso que había de la mujer romana estaba en la puerta de la iglesia, pero ahora luego lo cambiaron y está en la plaza. Hoy la ruta hemos salido de donde os he enseñado, en el Calvario, y vamos a hacer la ruta de la Lagunilla. Ya hemos bajado alrededor del pueblo, que es ese que está ahí. Como veis, hemos bajado por la ladera de la derecha y hemos seguido este caminito por el que hay mucho rebaño. Aquí lo vemos, todo, y os iré pasando más vídeos, ¿vale? Para que veáis todo el camino. Vamos camino al primer puente. Aquí lo vemos, muy poquita agua. Venga, vamos camino a un redil.
Bueno, está la lagunilla. El cerrete por donde se viene. Vale. Los álamos hemos pasado a la derecha de la principal y llegamos hasta aquí. Todo esto es lo que llaman la lagunilla. Ahora va a haber ahí ya la carretera y de vuelta otra vez a Alhambra. Vale, por aquí hay rutas, senderas que pueden llegar hasta la presa. Ya os daré más información. ¿Veis? Todo esto hasta llegar a una carretera que os mostraré ahora. Todo esto es campo. Y por fin llegamos aquí, río Alhambra. Y el trasiego camino Bataneja, por aquel lado. Bueno, pues vamos a proseguir. Por aquí pasa también el arroyo Las Pilillas. Todo esto, como veis, hay una flora pues porque hay zona húmeda. Un poquito más adelante suele haber una balsa. Esto para que no, si queréis venir a pasear y atravesar la lagunilla, que lo que llaman, hay un camino lateral. Tenéis que tener mucho cuidado porque es muy fangoso y os podéis hundir, hay mucho barro. Mirad lo que os digo, ¿vale? Está muy embarrizado y hay que tener cuidado por donde se pisa. Entonces, vamos lo más firme posible. Yo ya he pasado por aquí muchas veces, ¿vale? Y sorteamos justamente lo que os voy a enseñar ahora. Corto un poco el vídeo y os lo enseño. ¿Ves? Aquí ya empieza una carreterita que vuelve a ir otra vez por la parte de la entrada del pueblo. Mirad, a eso me refería. Hay un buen charco con una importante. Entonces lo que he hecho yo es bordearlo por el lado derecho. Mucho mosquito y tal, hay que venir preparados con botellita de agua y un antimosquitos, ¿vale? Porque aquí hay agua lodada, estancada, mucho junco y demás, ¿vale? Lo dicho, pues ya tiramos este caminito todo recto y entramos por la entrada del pueblo y el castillo, que ahora lo enseñaré. Ya veme al conejo, todos los que hay. Bueno, pues ahí tenemos el castillo. Parece ser que es de origen omeya, puesto que los restos que se conservan principalmente son del siglo XVIII. ¿Vale? Pues ahí tenéis, está al ladito del pueblo. Lo que hemos hecho ha sido una ruta circular por todo eso. Y llegamos aquí a este caminito que llega a la entrada del pueblo, que ya también os lo enseñaré.